Muy bien, buenos días. Creo que ya es la hora, ¿verdad? A mí me toca hablar de un tema muy bonito, muy emocionante. La belleza de las matemáticas. Me fascina. Y yo creo que aquí todos estamos fascinados por las matemáticas. Bueno, yo no me voy a presentar. Ahí está mi nombre, para no perder tiempo. Y quiero empezar diciendo que la simetría, los patrones, están inmersos en toda la naturaleza, en todo el universo. Nuestro universo es fuente de patrones y simetrías. Por todo lado vemos simetría, vemos patrones, y son muy maravillosos. Por ejemplo, desde la parte más micro, como la estructura interna de un núcleo, y tiene ahí los quarks, los neutrones, los protones, y todos son simétricos. Y hay mucha simetría dentro del núcleo, a escala microscópica, hasta la escala supermacroscópica, por ejemplo, el remolino de las estrellas en las galaxias. Son simétricos, ¿ve? Que simetría más hermosa. O sea, va desde la escala micro hasta la escala más macro, desde el interior de un átomo hasta las mismas galaxias, las estrellas ahí remolineando en las galaxias. Y vemos simetrías en todos lados, la estrella del mar, la supersimétrica, las telarañas también, que hermosas. Ese es un virus del SUV40, es el virus del simio 40. Es un virus que lamentablemente cuando se aplicó una vacuna del polio entre el 1955 y el 61, el virus, o sea, la vacuna estaba infectada y la gente se quedó infectada por ese virus del simio, el SUV40. Entonces, un montón de gente llena de tumores, que eso provoca tumores, es un poliomavirus, pero es muy bonito, usted lo ve así en figurillas, solo que es un virus y es mortal. Entonces, o sea, ni todo lo simétrico provoca beneficios, puede provocar daños también, aunque sea simétrico. Esa es la estructura interna de un cristal. Ese es un cristal. Y es interesante porque las simetrías que hay internas en un cristal son las que hablan de las propiedades y características del cristal, depende de su simetría, la durabilidad, si es más suave o más duro, todo depende de la simetría interna, cómo está la parte interna. Y ni contar de los fractales, ¿verdad? Que los vemos por todos lados, los famosos fractales. Se parece hasta una foto de un pavo, pero es un fractal generado por un software. Figuras fractales que son preciosas. En el lenguaje cotidiano, la palabra simetría y patrones prácticamente se usa como si fueran sinónimos, pero en realidad en matemática no son sinónimos. En realidad en matemática uno usa más la palabra simetría, que tiene que ver con transformación. El patrón es más el carácter repetitivo de un cierto evento, de un cierto objeto. Eso forma un cierto patrón, pero la simetría es inherente de los propios objetos matemáticos. Entonces no son realmente sinónimos, aunque son usados como sinónimos. Entonces se usa esa palabra patrón y simetría en el lenguaje cotidiano para hablar de una propiedad que posee algún arreglo regular de unidades y que son aproximadamente idénticas. Eso es más en el sentido de patrón. Pero el matemático usa patrón en el sentido informal, pero simetría en el sentido más formal. Hay simetría de grupos, simetrías matemáticas que son usadas formalmente.
decimos que un objeto posee simetría si no cambia su forma después de sufrir ciertas transformaciones. Aparentemente no cambia su forma, ¿verdad? Ustedes ya han visto una reflexión, ¿verdad? Un objeto, una reflexión, pero en realidad, aunque el objeto mantiene su forma, realmente hubo un cambio porque hubo movimiento, ¿sí? Cuando hay movimiento hay cambio, entonces uno no puede decir que no cambió su forma. Aparentemente no, mantiene, si era un rectángulo se mantiene un rectángulo, y digamos el ancho, el largo se mantiene, pero sí hubo movimiento, por eso sí, de alguna manera hubo un cambio, ¿okay? Pero eso es simetría. Un matemático famoso, Hermann Weyl, que fue alumno de Hilbert, el famoso David Hilbert. Él, en una conferencia sobre simetría, él decía: la palabra simetría se utiliza en nuestro lenguaje cotidiano con dos significados. Algo bien proporcionado y equilibrado no dice es algo simétrico. ¿Qué simetría? Súper equilibrado, ¿verdad? Uno mira un rostro y dice: qué maravilla, está todo bien perfecto, ¿no? Como la razón áurea, usted la ve por todo lado, ahí el número de oro en ese rostro. Entonces se usa en ese sentido de una buena proporción, equilibrio, una propiedad más estética, simetría como propiedad estética. Y claro que ahí la belleza está ligada a la simetría. Entonces nosotros, los matemáticos, cuando vemos una fórmula, ya apreciamos como algo estético, ciertas fórmulas, otras como algo fabuloso. Pero hay algunas que uno mira, pero qué fórmula más bella, qué maravilla esa fórmula, qué precioso. Uno mira una ecuación como esa, la equivalencia entre masa y energía de Einstein, E igual a mc cuadrado. No, pero qué maravilla, en qué está, qué cosas están ahí condensadas en esa formulita tan preciosa. O veo una fórmula de Euler, que fue la que ganó el premio Internet como la fórmula más bella en matemática, ¿verdad? Uno dice, pero qué fórmula más maravillosa. Uno aprecia eso y se queda maravillado. Y los alumnos llegan y, pero qué horrible eso, no entiendo nada. Usted lo ve, es bello, ¿no? Es terrible, espantoso. Pero el segundo sentido, decía Weyl, el de la simetría, es el de simetría bilateral, simetría de un lado, del otro, izquierda, derecha, y es un concepto geométrico y está ligado al concepto de transformación. Simetría está ligada al concepto de transformación, algo que se mantiene invariante bajo transformación. Claro, ese concepto tardó más o menos 2500 años para llegar a ser formulado precisamente que era una simetría. Empezando con los griegos, ¿verdad? Cuando descubrieron los 5 sólidos platónicos, ¿de acuerdo? Eran sólidos que eran supersimétricos. Entonces ellos empezaron a formalizar ya en los elementos de Euclides, ¿verdad? Todo eso de la simetría, pero tardó 2500 años más o menos para que se llegara a formalizar. Ahí estamos, ya hablé de los sólidos regulares, ¿no? Que solo hay 5 y que estaban ligados místicamente a la tierra, al aire, al agua y al fuego. Todos estaban conectados a ese tipo de manifestaciones visibles, ¿no? Los sólidos platónicos. Ok, entonces el concepto matemático que captura ese concepto que tenemos nosotros de simetría como la parte más proporcional, más estética, es el uso de transformación. Y decimos que una simetría de un objeto es una transformación que deja al objeto aparentemente invariante. Aparentemente ya expliqué que es por el movimiento. Pues eso es una simetría matemática, aunque matemáticos como humanos también apreciamos la simetría estética. Claro que no va a apreciar, ¿verdad? Una obra de arte, una buena música, un buen cine, una buena película, todo eso uno aprecia. Pues no hay que menospreciarla.
En los programas de matemática actuales se trabaja mucho con patrones y simetría. Eso es una parte importante de los nuevos programas. Habla mucho de simetrías, de sucesiones, de patrones, todo eso es muy importante. Y ahí se da mucho énfasis en ver simetrías en la naturaleza, en todo el lugar. Ok. Donde se empezó a estudiar primero la simetría más formalmente es en los elementos de Euclides, cuando se habla de la razón áurea, ¿recuerda? Euclides fue el primero que uno encuentra formalmente el concepto de simetría y se dice que una recta está dividida, ¿qué es eso? Entre el extremo y su proporcional, cuando la línea entera es al segmento mayor, como el mayor es al menor, ¿sí? Es eso. En un segmento se divide en dos partes, la parte mayor dividida por el segmento completo es igual a la parte mayor dividida por el segmento menor. De ahí es que aparece ese número phi, ¿no? En homenaje a Phi, que es el arquitecto. Aparece un número ahí de 52, que aparece en todo lado, ¿verdad? En el Partenón, en todas esas construcciones ahí, en el hombre de Vitruvio, en la Mona Lisa, en las espirales logarítmicas, en el Nautilus, todo eso ahí aparece el número pi por todo lado, ¿verdad? Es una proporción que provoca belleza. Las plantas, hasta en los agujeros negros descubrieron que hay agujeros negros que tienen el calor específico negativo, es decir, que el agujero se calienta más cuando pierde calor. Al perder calor se calienta más, tiene calor específico negativo. Y descubrieron que la masa del agujero dividido por la velocidad del cuadrado del agujero es el número phi. O sea, hasta en los agujeros negros, en los huecos negros aparece el número phi. Pues tiene que ver con los agujeros negros. Entonces, un cirujano plástico, Stephen McQuarrie, él trabajó 27 años buscando cuáles eran las proporciones, principalmente del rostro, de una persona que se podía considerar como bella. Entonces empezó a investigar y preguntar y nadie sabía nada. ¿Cuál es la proporción de un rostro considerado bello? Entonces él pasó un cuestionario, envió, ¿cuántas fotos? 18 rostros femeninos, escogió 18 rostros de personas entre 14 y 30 años y mandó a como 5.000 personas para que clasificara esos 18 de más bello a menos bello, más hermoso a menos hermoso, 18. Y mandaron a niños y ancianos, a todos, mandaron. Las personas que escogieron eran de 4 a 80 años de edad, que escogieron de sus sentimientos. Y el 97% de ellos escogió en el mismo orden, del más bello hasta el más feo. Y lo interesante es que las más atractivas eran las más simétricas. Era la más simétrica. Entonces ese hombre hizo una máscara, llamada la máscara de Demetrio, de Demetrio. Él construyó una máscara que fue hecha con triángulos que guardan proporción áurea, ese número pi, y con pentágonos. Con esos triángulos se construyen pentágonos. Entonces, con triángulos y pentágonos áureos, él construyó una máscara. Entonces, lo que uno hace es que toma una foto, toma la máscara que está ahí, pone la foto, la máscara sobre el rostro y compara cuánto se acerca el rostro a la máscara. Cuanto más se acerca, más bello por ser más simétrico, tener más que ver con el número de la razón áurea. Entonces,
Ok, la máscara se hizo utilizando triángulos y pentágonos ahora. Y a la máscara de Dimitrios, no sé por qué puse ese nombre. Es esa la máscara. Ahí aparece una parte de ella. Y vamos a ver si la vemos por acá. Así se construye la máscara. Va a aparecer aquí, está muy claro, al fondo va a aparecer la máscara, no sé si van a ver bien, ahí está. Esa es la máscara al fondo. Es la que se compara, claro, que hay que reducir la foto hasta llegar al tamaño que quepa, ¿verdad? Para que los ojos quepan los ojos. Entonces, él es un cirujano plástico, ya se jubiló, trabajaba en la Universidad de California, investigando eso. Y fue el que construyó esa máscara. Y por suerte hay un software, un programa que se llama D-Mask, en que uno puede tomar la foto y usar el programa, porque ahí está la máscara de fondo, ahí está la máscara. Vamos a ver si la cargo aquí, vamos a ver si abro algo. Voy a abrir aquí alguna imagen. Vamos a ver. ¿Dónde está? No sé dónde está. Tengo que encontrar dónde está. Está en el festival. Está en el festival. Voy a tomar una foto. Voy a tomar una de mi hijo. Mi hijo se llama Federico. Vamos a ver si cabe aquí. No aparece. No está abriendo. Parece que no la abrió. Vamos a ver. Voy a dar el otro y una vez si se quiere aparecer. Yo puse a abrir, pero no abrió. Sí, puede ser que esté muy lento. Vamos a intentarlo. No sé por qué no quiere abrir, no, pero es plástico. No sé qué pasa porque no quiere abrir. Bueno, lástima. Le digo a ver. Yo creo que es por la resolución que tiene eso. Parece que estoy arriba. Parece que esté más arriba y que se abrió en algún lugar. Pero que por la resolución está cortando aquí. No está bien. No quiere abrir. No, aquí es para suavizar la foto, hacer un efecto. Pero que está cortando mucho. Yo creo que tiene que cambiar la resolución. Cada vez a cambiar esa resolución. Para ponerlo más pequeñito, pero no puede. Va viendo el rostro en la máscara y usted puede ver cómo. Claro, ahí usted tiene que dar la calificación de 0 a 10. Usted mismo escoge. Tiene que adaptar, caer bien. Parece que Angelina Jolie ganó un 10 que es de ella se la construyó. El que de Brad Pitt ganó como 8 que no se construyó. La mía fue como 5, pero...
adelante, si da tiempo después de volver. Y hay otro programita que se llama Anaface, que es más conocido, y también son algoritmos que calculan proporciones, distancia entre los ojos, distancia entre esa parte de la nariz, aquí, en distancia entre las orejas, y con eso da una calificación. El algoritmo revisa si las proporciones guardan la proporción áurea aproximada y da una calificación, pero ese está en línea, el software se tiene que usar en. El otro se llama DMASC y ese es el Anaface. El DMASC es la máscara. Y el Anaface vamos a ver que hay que estar en línea, vamos a ver si conecta bien. Ahí está, vamos a ver si carga bien. Y hay que cargar también las fotos y todo. Pues primero se tiene que hacer cómo está mal. Muy abajo. Está basado el algoritmo en 17 puntos, del 1 al 17. Tiene que ver con el tamaño de los ojos, distancia de las orejas, la parte de abajo, la boca, la nariz. Y primero, bueno, el nombre, vamos a ver, voy a cargar la imagen, vamos a ver si ahora carga alguno de ellos. Vamos a ver. Vamos a ver a mi hijo Federico. Ahí está Federico. Mi hijo mayor. Entonces, uno empieza, punto B que está marcando aquí, de el punto 1. Más o menos por aquí, ¿no? Voy a ponerlo un poco más pequeño. Aún más pequeño. No, ya no puedo ir más pequeño. Ahí está el punto 1. El punto 2 es aquí en la oreja. El 3, ¿dónde está? El 4, por aquí, bueno, más o menos para abajo. El 5 aquí. El 6 por acá. 7, 8, no sale muy bien el 2. Y ahora, next. Vamos a ver. Ganó 6.33. No salió muy bien. Sí. Claro, yo puse medio torcido. Y de igual manera, si es una mujer, hay que tener que mujer y hace lo mismo. Mayor identidad. Ese es el Anaface. Pues hay que estar en línea, usted pone ahí su foto y califica. Y el otro se llama el DMASC, que no apareció aquí para la mascarilla que construyó el cirujano plástico para que después se quede pensado. Ok, hay dos neurólogos y un matemático. No, un neurólogo, un físico y un matemático. Que por cierto, mira, ver dónde está el puntero.
Esse matemático que estava nessa investigação é um medalha Fields, que é equivalente ao prêmio Nobel, verdade? Porque não há prêmio Nobel em matemática. Esse ganhou medalha Fields, é Michael Appiah. Se reuniu com um neurólogo e com um físico e fizeram uma investigação muito interessante. Fizeram uma investigação com 15 matemáticos. Pero era gente que estava fazendo doutorado em matemática ou pós-doutorado. Eles apresentaram 60 fórmulas matemáticas. E eles tinham aí uma semana para calificar essas fórmulas de menos 5 a 5. Menos 5 era horrível e 5 era maravilhoso, hermoso. E depois eles tomou um tipo de tomografia e eles pus a calificar de horrível, neutral ou buena as mesmas fórmulas, pero o cérebro estava sendo escaneado mientras eles calificavam, que era para descobrir em que parte do cérebro, quando falava que uma fórmula era hermosa, em que parte do cérebro se ativava mais. E descobriram algo interessante, que a zona do cérebro que se ativava mais era uma zona conhecida como a 1, que é a mesma região que se ativa quando uno ouve uma música de Beethoven ou que vê uma obra, um quadro de Picasso e encanta a pintura. Ou seja, que a beleza da matemática, a região do cérebro que capta e se emociona com essa beleza, tem que ver com a beleza de coisas que não são matemáticas. Eles queriam descobrir se a beleza de algo tão abstrato como a matemática tem que ver com a beleza de algo que não tem mais subjetivo, as artes maiores. Então, eles fizeram esse experimento e lo publicaram. Não coloquei na revista, isso foi publicado em 2012. É recente essa investigação. Então, o que queriam, como eu disse, ver se a beleza das matemáticas, algo altamente abstrato, se correlacionava positivamente com a beleza derivada das artes em la placa. Então, o que fizeram foram imagens de ressonância magnética funcional em el cerebro de 15 matemáticos, quando viram essas fórmulas. E eram 60 fórmulas matemáticas, desde para a raiz quadrada, a raiz de uma equação quadrática, teorema de Pitágoras, hasta fórmulas sofisticadas, como a função zeta de Riemann e coisas por aí assim. Havia uma variedade completa. Então, se encontraram a correlação positiva entre as atividades na mesma parte do cérebro em el campo A1 de la corteza órbito frontal medial. Aí é onde nos maravilhamos, quando vemos uma muchacha guapa, linda, passando aí. Igual quando vemos as equações de Stokes-Navier, também aí, na mesma parte, na mesma região. Essa parte frontal aqui, órbito frontal medial, aí é onde nos maravilhamos. Então, como eu lhes disse, escolheram 15 matemáticos que estavam fazendo doutorado e pós-doutorado em matemática. Havia 3 mulheres, entre 22 e 32 anos, todos na Universidade de Londres, 60 fórmulas matemáticas, e depois fizeram a mesma prova com 12 não matemáticos. Escolheram a 12 pessoas não matemáticas, a única diferença é que não escanearam o cérebro deles, só que calificaram se a fórmula era bonita, neutral ou horrível. Então, de isso, a maioria não entenderam as fórmulas. 9 de los 12 não entenderam essas fórmulas. Então, era muito difícil comparar, porque nem entendiam o que era essa fórmula.
Ok, tenía que calificarla de menos 5 a 5. 2 semanas después hicieron el experimento ese del escaneo en 4 sesiones. Se les ponían 15 fórmulas en cada sesión, ahí con la máquina ahí dando vuelta, y ellos tenían un botoncito, 3 botones, uno para horrible, uno para neutral y otro para bonito. Entonces cuando veía una bonita, ¡pah!, apretaba el botón. Una fea, algo así. Y después de eso recibieron, después de escanear, recibieron un cuestionario y les preguntaba si ellos entendían bien las fórmulas. De 0 a 5, de 0 a 3, 0 es que no entendía la fórmula y 3 es que era comprensión profunda. Y claro, la mayoría que estaba en doctorado en matemáticas, creo que comprendía profundamente todas esas fórmulas. Con los dos hicieron lo mismo y creo que casi todos dijeron que no, casi todos estaban en 0 y que no comprendían la fórmula. Analizaron la información de esa, triangularon con ese programa para analizar la información y la fórmula que fue calificada como la más bella, el 87% la calificó como la más bella, fue esa que está ahí, la fórmula de Euler. Porque es una fórmula en donde aparecen los 5 números más importantes en matemáticas y las 3 operaciones más importantes. Aparece ahí el número 0, neutral de la suma, el 1, neutral de la multiplicación, aparece pi, que es muy importante, el i imaginario, y la exponencial, aparece suma, aparece producto y exponenciación. Las operaciones, todo en una sola fórmula. Cuando completó, yo creo que fue en 2007, 300 años del nacimiento de Euler, hicieron un concurso en internet y la fórmula que ganó fue esa también. Un concurso con todo el mundo, estudiantes de colegio y todo. Esa fue la que ganó. Es una fórmula linda, preciosa, la ve y es casi como ver la Miss Universo. La que fue calificada como la más fea, calificación de menos 73%. Lamentablemente fue una fórmula de Ramanujan, que es N, que da una aproximación para 1 entre pi. ¿Qué que fórmula más linda? Calificada como horrible, fue la más fea de todas. 1 entre pi es esa suma infinita, esa serie. Okay. Los que recibieron alta calificación fue el teorema de Pitágoras, la identidad de las funciones exponenciales y logaritmos, que también se debe a Euler, y las ecuaciones de Cauchy-Riemann en variables complejas. Esas fueron altamente clasificadas. Las neutrales incluyen la de Euler para triangulación de un poliedro, el teorema de Gauss-Bonnet y una formulación del teorema espectral. Esa fue una parte. Okay. Y les hicieron una pregunta, bueno, eran 2, pero la principal era esta. ¿Hay alguna ecuación matemática que en el pasado usted ha encontrado que era muy hermosa, pero que no estaba en la lista de las 60 que dimos a usted? Y casi todos respondieron que sí, que había varias fórmulas hermosas para ellos que no estaban en esa lista. Entre ellas esta de Einstein, E igual a mc cuadrado, la de Newton, la segunda ley de Newton, F igual a ma, todas esas no estaban y eran consideradas hermosas, bonitas. Ok, ahí habla de los 12 que no eran matemáticos, ¿sí? La mayoría de ellos tenía poca experiencia en matemática, estudiar hasta matemática de un décimo, ahí fue donde llegaron, los que pueden consultar.
Entonces no tenía conocimiento de la mayoría de las ecuaciones, qué significaba para ellos. Casi el 90% dio una calificación 0 para las ecuaciones que no las entendía. Casi 7% dijeron, tengo vaga comprensión del teorema de total, más o menos, yo vi en algún lugar, no me acuerdo bien. Y el resto que era como el 3%, dieron que entendían bien las ecuaciones. ¿Quién sabe si entendía qué era lo que entendía? Ahí están las ecuaciones, pero no las voy a poner, ahí está en esa hora. Las 60 ecuaciones, pero no da tiempo que quiero presentar un videito rápido. Una invitación. Y preguntaron también a ellos, a los 12 y a los matemáticos, a los 15, cuando usted considera una ecuación particularmente bella, experimenta una respuesta positiva, emocional, y 9 de los 12 dijeron que no, nada que ver, no siento ninguna emoción, aunque algunos de ellos encontraron algunas bonitas. Pero ¿qué emoción siente? Nada, ninguna emoción, nada que ver. Los 12, los matemáticos sí. Entonces la invitación es esta. Para el entrante en Chiapas, no tengo un parlante aqui. Fácil, que não vai ouvir deles. Tem parlante.
varias medallas, medalha Fleming e Freudenthal. Solo gente de peso, né? Gordo, todo, gordo. Parece conhecido. Aí outro gordo aí. Hasta el 30 de septiembre. Ya acabó. Ahí está la parte para que manden trabajo, experiencias de aula que son valiosas, son importantes. No tengan miedo de escribir, sin ningún miedo, sin ningún temor. Aquí ya tenemos gente buena, ya para mundial, ya Costa Rica ya está en el mundial, usted ya está para eso, hay que quedarse presos. Ok, entonces